pues vamos ahí a recordar un poquito Ah, espera, de lo que hablamos espera. Ahora. ahora, de lo que hablamos martes pasado, que entramos ahí en el punto 90, donde estamos con los espíritus ahí, los que hacen alboroto. Y ahí Kardec ha evocado a los espíritus para hacerles una entrevista. Es un investigador, ¿no? Entonces vamos a investigar cómo, de qué forma, invitando a los espíritus que vengan y nos cuente por qué lo hacen, por qué motivo. Entonces dice, por qué motivo perturban la tranquilidad de las personas, y Kardec entonces entiende que la mayoría de ellos no tiene otro objetivo más que divertirse. Qué interesante, ¿no? Más que divertirse, pero hacen muchas veces difícil la vida de las personas. Y dice Kardec, son espíritus frívolos más que malos, se ríen del terror que provocan y de las investigaciones inútiles que realizamos para averiguar la causa del tumulto. Entonces, claro, cuanto más miedo tenemos de estas manifestaciones, cuanto más terror, más se divierten, porque este es el punto, que están para divertirse. Pero vamos a ver después que no es solamente divertirse, hay también otras cuestiones. También a unos individuos que les complace molestar y los persiguen, incluso de casa en casa, y hablamos aquí de un ejemplo, ¿no? Que hemos traído justamente ahí de la revista Espírita de Kardec. Entonces, ahí está, hacen alboroto, hacen la vida de la gente realmente difícil y se ríen, se divierten. Es una diversión para ellos. Otras veces se apegan a un lugar sin otro motivo que su capricho. Ay, aquí está muy bien, me gusta bastante. Si es un espíritu, a veces no muy... Claro, no son espíritus con elevación, ya sabemos, ¿no? Porque los espíritus superiores no se ocupan de tales cosas. Y a veces un lugar que para ellos, que está ahí un poco mal, arreglado, y a veces a ellos así me gusta. Y muchas veces decimos, saca cosas, transforma un poco el ambiente, haga oraciones en el ambiente. Ahí preguntamos, ay, ¿y por qué tengo que hacer el evangelio en casa, en el hogar? El evangelio en el hogar, porque se empieza a cambiar el contenido vibratorio de este ambiente. Los espíritus que a ellos no les gusta se van. Ay, aquí ya no me siento bien, ya no estoy a gusto, y desaparece. Y a veces limpiar, arreglar, sacar cosas afuera, ayuda. Parece que no, pero sí que ayuda. Y dice, esto aquí ahora está muy distinto. Ya no me siento a gusto, me voy también, ¿no? Entonces se apegan a un lugar, a veces un lugar que han vivido, una casa en que han vivido, y dicen, de aquí no me voy, no está despierto para la vida espiritual, y se quedan aquí en este nivel vibratorio pesado de la materia, ahí se quedan. Y muchas veces cuando se pregunta, ¿y qué estás haciendo? No, aquí es mi casa. Mira, aquí es mi casa y no me gusta que esta gente que no conozco esté aquí en mi casa. Una gente que puede haber comprado la casa, alquilado la casa, lo que sea, ¿no? Muy bien. También en ocasiones hacen todo eso por venganza
como tendremos oportunidad de ver, porque Kardec va a hablar sobre esto más adelante. Y muchas veces estas venganzas pueden ser muy difíciles, de un tono muy violento muchas veces, porque manipulando el ectoplasma, manipulando el fluido cósmico universal, los espíritus pueden realmente atacar a la persona, hacerles daño físico. Y esto ya está demostrado muchas veces. ¿Y por qué hacen? Por hacer realmente mal a esta persona. Y en algunos casos su intención es más loable. Quieren llamar la atención de ciertas personas y establecer comunicación con ellas, ya sea para hacerles una advertencia útil o bien para solicitarles algo para sí mismos. Entonces, a veces una intención muy natural, muy normal, establecer contacto. De cualquier modo, esta es la base de estas manifestaciones físicas espontáneas, ¿no? Establecer comunicación con los encarnados, con las personas que están ahí. Bueno, entonces hemos visto muchos espíritus que piden plegarias. ¿Plegarias o plegarias? Plegarias. O que solicita el cumplimiento en su nombre de votos que no pudieron llevar efecto. A veces las personas muy religiosas hacen votos, no logran llevar a efecto estos votos y ahí intentan entrar en contacto con otros que lo pueden hacer, que todavía están en el plan físico y lo pueden hacer. Otros desean, en interés de su propio descanso, reparar una mala acción que cometieron cuando estaban vivos. En general es un error que les tengamos miedo. Esto es el tips, ¿no?, que nos da Kardec. En general es un error que les tengamos miedo. Primero ya sabemos, cuanto más miedo, peor, porque más se son espíritus que están ahí para divertirse o para hacer mal, peor, porque ahí llegan a su objetivo y ahí se quedan haciendo peor. Y al final, cuando uno sabe que es un espíritu, entonces dice Kardec, puede ser molesto, pero no es peligroso. La presencia de estos espíritus puede ser molesta, pero no peligrosa. Entonces viene la cuestión, ¿cómo verse libres de ellos? ¿Cómo hacemos para que estos espíritus puedan irse, tomar su camino, volver a la luz? Porque esto también necesitan, ¿no? Todos nosotros necesitamos. A ver qué dice Kardec. Espíritus que se divierten, por ejemplo, cuanto más en serio se toma la cuestión, tanto más persisten. Como los niños traviesos que asustan a los miedosos y molestan cada vez más a quienes se impacientan. Si todos tomaron la sabia decisión de reírse de sus travesuras, esos espíritus acabarían por cansarse y quedarse tranquilos. Es como uno que hace una tontería y tú dices, ay, pues, a mí no me haces miedo, ni a mí, ¿sabes? No pasa nada aquí. Se cansan porque no hay la reacción, no encuentran la reacción que querían. Entonces es reírse, decir, bueno, hiciste esto, ¿qué más sabes hacer? ¿Qué más? ¿No? Aquí no me das miedo y aquí. Entonces, ya no es interesante. Es siempre útil enterarse de lo que quieren. Es siempre útil. No, esto no es una pregunta, es Kardec que lo dice, ¿no? Es siempre útil enterarse de lo que quieren. Porque sí pueden querer divertirse, pero como vimos antes, pueden querer otras cosas.
plegaria. Nacho, a ti te gustó mucho este video. A mí también. Lo veo que le gustó. Entonces, enterarse, ¿qué quieren? ¿Cómo podemos enterarnos entonces? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a enterar de lo que quieren estos espíritus? La mejor manera de informarnos a ese respecto consiste en que evoquemos al espíritu por medio de un buen medium escribiente. Por sus respuestas veremos de inmediato con quién estamos tratando y obraremos en consecuencia, dice Kardec. Entonces, si tenemos acceso a una reunión mediúnica, a un buen medium escribiente, a mediums que nos puedan traer realmente una respuesta condicente con relación a estas cuestiones, a estos fenómenos, podemos entonces preguntar. Así hacía Kardec. Kardec así lo hacía, porque su laboratorio era este grupo mediúnico de la Sociedad Espírita de París. Era su laboratorio. Y ahí llevaba cuestiones, ahí invocaba espíritus, todo tipo de espíritus. Y ahí estaban sus mentores, los protectores de la Sociedad Espírita de París, entre ellos lo más actuante San Luis, que como que en la reunión mediúnica, especialmente en las evocaciones, estaba ahí siempre presente coordinando, ¿no? En la coordinación de estas reuniones. Y ahí se ve que era lo que Kardec hacía cuando había una cuestión, cuando le llegaba la información de un fenómeno de estos. Y ahí, como decimos la semana pasada, hay historias fantásticas narradas ahí en la revista espírita. Él invocaba para saber qué quería, qué quieres tú. Si nos pide algo, por ejemplo, podemos tener la certeza de que no reiteran sus visitas una vez que hayamos satisfecho sus deseos. Ay, por favor, orad por mí, orad, por favor, decir a tal persona, lo que quiero es enviar un mensaje, decir a tal persona, tal y tal. Lo que deseo en realidad es llamar la atención de esta persona que lo hice muy mal. Lo que sea. Entonces, satisfacemos sus deseos, lo que los angustia y los mantiene ahí, y ahí pueden, con tranquilidad, con el alma, con el espíritu más liviano, irse en su camino. Si se trata de un espíritu desdichado, la caridad exige que le dispensemos las atenciones que merece. Si es un espíritu desdichado, ¿no? Alguien que necesita de plegarias, de oraciones, ahí vamos a hacer. Y es muy bonito porque en la Sociedad Espírita de París, ahí vemos que siempre que Kardec invocaba a un espíritu que relataba una historia triste, es su situación desdichada, se terminaba siempre Kardec a preguntar a este espíritu: ¿quieres que vamos a orar por ti? Vamos a orar por ti. Y después preguntaba a Kardec: haber invocado a ti, que hubieras venido hasta aquí, ¿te dio placer? ¿Fue bueno para ti o malo? Kardec les preguntaba. Y la mayoría decía: fue bueno, fue muy bueno porque ustedes son buena gente. Y aquí puedo recibir lo que mi espíritu necesita, ¿no? Entonces, siempre la caridad ahí presente. Si es un bromista de mal gusto, podemos obrar para con él sin miramientos. Si es un malévolo, debemos rogar a Dios que lo vuelva mejor. Pero, dice Kardec, cualquiera que sea el caso, la plegaria siempre da buenos resultados. ¿Qué pasó, Nacho? Plegaria. Plegaria. Siempre, pues la plegaria
Es que en portugués habría ahí un acento, pero no hay, entonces. Entonces la plegaria siempre da buenos resultados. A recordarse de esto. Entonces, el Evangelio en el hogar es la plegaria que hacemos en casa. Y los espíritus que necesitan están ahí. Y reciben muchísimo de estas lecturas que hacemos, de las reflexiones que hacemos, de las oraciones que hacemos ahí. A ver, en cambio, los espíritus se ríen de las solemnes fórmulas de exorcismo y no las toman en cuenta para nada. Entonces, ustedes recuerdan este caso que hemos traído la semana pasada, ¿no? De Elda, de esta familia. Vimos que el párroco, con toda la buena voluntad, con todo el amor, ha ido ahí para ayudar con sus fórmulas exorcistas, pero no logró. Porque vimos que ha estado ahí 2 veces y las cosas estaban igual. En caso de que se entre en comunicación con ellos, hay que desconfiar de los calificativos burlescos o atemorizantes que algunas veces se dan a sí mismos para divertirse a costa de los crédulos. A decir, yo soy el rey de las trevas, ¿cómo se dice? Tinieblas. De las tinieblas, soy el rey de las tinieblas o cosas así. Entonces desconfiar, ¿no? Soy, bueno, lo que sea. Entonces son los burlones. Volveremos a tratar con mayores detalles este asunto, así como las causas que a menudo hacen que las plegarias resulten ineficaces. Ay, qué bueno que estoy a plegarias otra vez. Resulten ineficaces en los capítulos sobre los lugares donde se manifiestan los espíritus y sobre la obsesión. Y esto vamos a ver en los capítulos 9 y 23. A ver, ahora Nacho va a proseguir con ustedes. Bueno, vamos a ir cerrando el siguiente punto, ¿vale? Dice que aunque llevados a cabo por espíritus inferiores, esos fenómenos son provocados a menudo por espíritus de un orden más elevado con el fin de demostrar la existencia de seres incorporales, así como de un poder superior al del hombre. Bueno, esto ya lo vimos, que son al final los primeros fenómenos de estas mesas. La repercusión que estos hechos tienen e incluso el temor que causan llaman la atención y acabarán por abrir los ojos de los más incrédulos. Estos encuentran más sencillo considerar tales fenómenos como producto de la imaginación, que es una explicación muy cómoda y que exime de otras. Aquí Kardec ya está pasando, ¿no? Está cerrando el capítulo, está transicionando, explicando cómo abordarlo frente a la incredulidad, ¿no? Como ya hemos visto en otros capítulos, que se trataba este tema, pero aquí dice que todos estos fenómenos físicos son una puerta directa para que la gente empiece a estudiarlos con detenimiento. A día de hoy, aunque menos, siguen habiendo. Y bueno, me viene justo ayer, conocí a una señora y se cayó un objeto de una estantería y me quedé, uy, ¿me he visto? Bueno, pues siguen pasando, ¿no? Y siguen llamando nuestra atención continuamente. Y bueno, es interesante ver cómo ya dicen que la gente que es incrédula, la explicación que da es un producto de su imaginación. O sea, es algo que nos estamos inventando. Estamos aquí todos estudiando algo que nos hemos imaginado, ¿no? Y claro, esta explicación realmente es cómoda porque no tengo que estudiar algo más ni enfrentarme a cambiar unas estructuras que ya
que realmente pues, tocaría mucho que seguir ampliando y bueno, y esto y eximen de otras, ¿no? De otras cosas que, pues eso, lo mismo que hablamos. Vamos a ver. Entonces, no obstante, cuando los objetos son desparramados por todas partes o arrojados a la cabeza de alguien, solo una imaginación muy complaciente podría creer que esas cosas son reales cuando se supone que no lo son. O sea, estamos ahora aquí, de repente, no, yo, incrédulo total, y ¡pum! Me encuentro toda la casa desordenada, ¿no? Como este fenómeno que traía la semana pasada Cristina. O directamente estamos así solitos en casa leyendo y ¡pum! Nos tiran algo a la cabeza y no había nadie. ¿Esto? Entonces, sí que tiene que ser una imaginación bien fuerte, ¿no? Entonces, desde que se nota un efecto cualquiera, este tiene necesariamente una causa. Esto sabemos que es el principio básico, ¿no? Todo efecto tiene una causa. De hecho, dentro del libro de los espíritus hay preguntas solo específicas para esto, que es la ley de causa y efecto. Si una observación fría y tranquila nos demuestra que este efecto es independiente de toda voluntad humana, porque aquí ya no es solo saber que existe, o como ya vimos al principio del libro de los mediums, que hay una inteligencia más allá, sino que el efecto que se está produciendo, ¿de dónde proviene? ¿De una inteligencia o de una cosa que ha podido producirse por otra forma, ¿no? Entonces, si es independiente de toda voluntad humana y de cualquier causa material, ¿vale? Y si también nos está además alertando a los espíritas la forma de entender los fenómenos y de prevenirnos, ¿no? Frente a los escollos. Sí. Y si además nos ofrece señales evidentes de inteligencia y de voluntad libre, todo esto, ¿no? Que tiene que tener inteligencia, tiene que tener una voluntad y además ha de ser libre, no ha de estar condicionada a otras cosas, ¿no? Esto constituye una señal más característica, forzosamente debemos atribuirlo a una inteligencia oculta. ¿Vale? Esto es súper interesante, ver que la inteligencia sabemos que tiene, ¿no? varias, el espíritu tiene varias cualidades, pero fijaros bien en eso. Tiene voluntad, es decir, actúa por decisión propia y además con un razonamiento que le es propio y libre, porque tiene su libre albedrío y puede decidir actuar o no actuar. Y además que no hay una voluntad humana, es decir, no hay una máquina que esté creando algo, no me he metido en una casa del terror, no me he hecho... No, sino está pasando fuera de esto y que tampoco hay una causa material, no es un desprendimiento, no es que haya una cimentación o el techo esté mal puesto y se haya recolocado algo por un cambio de densidades o por la temperatura o por... No. Todo esto lo vamos a desechar. Realmente tenemos que ver que esas señales sean claras, evidentes. Entonces, ¿qué seres misteriosos son esos? Esta es la pregunta que los estudios espíritas nos responden de la manera menos discutible. Discutible sí, pero la menos discutible, ¿no? Porque sabemos que es una ciencia en progreso, que seguir discutiéndola y investigando. Bueno, a través de los medios que nos facilita para comunicarnos con ellos, ¿vale? Pues ahí es la parte también experimental. ¿Qué medios utilizamos para comunicarnos? Ya sea, hablábamos de la psicografía hace poco, puede ser directamente la escritura directa, que aparecen estos, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de mediumnidad y cada uno conlleva también una serie de cosas que tendremos que tener en cuenta. Estos estudios nos enseñan también a distinguir lo que es real, lo falso o exagerado. Así que todos los tipos de mediumnidad que vamos a ir viendo, ya viendo solo los fenómenos, estos fenómenos físicos y posteriormente todos los que vienen a continuación, vamos a ver que cada uno de ellos hay que analizarlos con un filtro propio
para saber qué cosas son reales, falsas o, que esto, a mí me interesa mucho esto, ¿no? Exageraciones, porque tendemos mucho a que ha habido un fenómeno y nosotros le damos más importancia, ¿no? Incluso un medium, ¿no? Podemos elevarlo por encima ahí sí le metemos imaginación. Y a lo que es realmente algo más natural y sencillo, ¿no? Entonces intentemos siempre tratar de llevarlo todo a la realidad o a la tierra, en los fenómenos que no comprendemos, ¿vale? Entonces por eso discernir, esta palabra que hablamos tanto en espiritismo, es también esa habilidad de poder comprender, y para esto estudiamos. Si un efecto extraño se produce, tal como un ruido, un movimiento o incluso una aparición, la primera idea que debemos tener es la de que ese efecto se debe a una causa absolutamente natural, porque eso es lo más probable. Por ejemplo, un ruido. Vivo en una casa de madera y hay un cambio de temperatura. La madera se dilata, van a haber crujidos entre las paredes, ¿no? O hay una fontanería y es un tipo de metal que está a lo mejor chocando con algo porque es una casa antigua. También puede estar generando. Entonces vamos primero a analizar la parte más... porque lo primero que dice Kardec es que lo primero que puede ser es esto, que sea algo natural, ¿no? O, es que me ha parecido esto aquí. Oye, también me puedo haber despistado, o mi pareja, o mi compañero de piso, o quien esté viviendo conmigo, ha cogido una cosa y la ha desplazado y no me ha dicho nada y yo me he sorprendido. ¿Vale? Entonces, siempre usemos el sentido común. Entonces es preciso buscar esa causa con el mayor cuidado, ¿no? Si es inteligente, si es una inteligencia, o si es un efecto de la materia o humano. Y no admitir la intervención de los espíritus salvo que se tenga la certeza de ello. Ese es el medio de evitar una equivocación. Fijaros, ya está, es que no tiene más. Aquí lo resumen esto, ¿no? Si no tenemos certeza, yo, por ejemplo, conocí también a una persona que le hacía fotos con el flash y decía, no, veo orbes luminosos. Digo, bueno, estás viendo motas de polvo iluminadas por el flash y es un efecto que se da por el flash. Si luego me enseñó otras cosas que digo, bueno, ¿esto totalmente que has hecho? Sí, porque esto es otra historia. Pero en este caso hay que primero pasarlo por un filtro de la razón para esto, para no equivocarnos. Así, por ejemplo, cuando es algo más evidente, ¿no? Dice, como quien reciba una bofetada o un bastonazo en la espalda, sin que nadie se le haya acercado, como ha sucedido, no podrá dudar de la presencia de un ser invisible. Bueno, aquí yo os quería compartir, por ejemplo, una situación bastante fuerte que experimenté con un amigo en Madrid hace ya unos años, y yo estaba en otra habitación y él estaba en la entrada, y de repente oigo que grita. Y yo me acerqué corriendo y digo, ¿qué te pasa? Y dice, que me has arañado la espalda. Y yo, ¿cómo que te he arañado la espalda? Yo estoy en la otra habitación, no he podido ni tocarte. Y de repente se levanta la camiseta y tenía toda la espalda llena de arañazos largos de arriba abajo, o sea que uno no puede llegar a hacerse eso así. Y realmente fue muy sorprendente. Entonces ahí ya sabes que hay una influencia de una inteligencia que está tomando el control, ¿no? Que está haciendo ahí un efecto físico en este caso también. Y en este caso no muy agradable, porque la verdad no. Debemos resguardarnos no solo de los relatos que se consideren exagerados, sino también de nuestras propias impresiones y no atribuir un origen oculto a todo lo que se escape de nuestra comprensión. Una infinidad de las causas muy sencillas y naturales pueden producir efectos aparentemente extraños y sería una verdadera superstición ver por todas partes espíritus ocupados en derribar muebles, romper la vajilla y suscitar, en suma, los innumerables accidentes domésticos que es más racional atribuir a la torpeza. Bueno, por partes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando habla de las causas muy sencillas y naturales, hay un gas
por ejemplo, que no recuerdo ahora exactamente cuál es, que es un gas pesado. Ese gas, por ejemplo, había un científico que lo ponía en un recipiente de transparente y claro, lo iba llenando a jarras, ¿no? Y dices, pero no, parece que no estás llenando nada, está vacío. Y de repente coge un papel de aluminio y lo deja flotando sobre el gas. ¿Es una levitación? No, son efectos naturales, porque puede suceder de esta la parte de la materia. Ahora, de repente una persona empieza a volar o por deseo propio dice quiero que este objeto se mueva y se vaya para aquí, para allá y no está dependiendo de otros factores, ya aquí entonces podemos ver cuestionar, ¿no? ¿Qué está pasando por detrás? Bueno, y luego dice eso, ¿no? Que sería en suma, que todos los accidentes domésticos es más fácil atribuirlo a la torpeza. Mira, yo pienso en mi madre. Si mi madre todas las veces que se ha caído, se ha dado golpes o ha hecho tonterías por no mirar, lo atribuyese a un espíritu, vamos, sería una fiesta. La mujer, con toda su buena intención, pues no mira, va atacada, entonces no es que haya un espíritu haciendo no sé qué o no sé cuántos, no, es que no está mirando. Entonces ahí le toca a uno reflexionar, ¿no? Y ver. Entonces, se puede dar por una causa propia, por ser torpe en este caso, como dice, una causa, decían, de la propia persona, de una persona ajena que ha movido algo, etcétera. Puede ser que se nos haya caído algo y de repente, ¡ay! Ha aparecido aquí por arte de magia, ha sido un duende. A lo mejor no ha sido un duende, ha sido una torpeza nuestra. Otras veces sí, pero ahí tendrá un porqué, ¿no? Y será más evidente. Entonces ahí vamos a discernir bien para no creernos todo constantemente. Y bueno, aquí finalizaríamos ya el estudio de hoy. Continuaremos con el punto 92 la semana que viene y vamos a abrir ya pues 10-15 minutitos la ronda de preguntas. Muchas gracias.